En la mitad de la selva amazónica colombiana, una enorme mansión convertida en colegio es testigo mudo de la masacre de las caucherías que dejó más de 50.000 indígenas muertos. Es la Casa Arana, un apellido que ronda en la vorágine de José Eustacio Rivera y en la realidad de la selva colombiana como la marca del crimen. Esta es la segunda entrega de Sangre Blanca. 4 tribus, hijas de la agresión de los empresarios del caucho hace 100 años, comparten hoy los mismos espacios. Son las calles angostas de La Chorrera, un pueblo enclavado en la mitad del departamento del Amazonas, a 2 horas por aire desde San José del Guaviare. Es la selva con sus boas, sus brumas y sus fantasmas. El río Igaraparaná, que suena a abismo y catarata, es su patrimonio de agua. Los estudiantes lo cruzan para llegar a la Casa del Conocimiento. El colegio que hace un siglo era la Casa Arana, antiguo territorio del crimen. Chorrera yo te admiro, y por morar en ti siempre suspiro. El nombre de los patrones del caucho y de la chorrera sufriente circula por las páginas de La Vorágine, el clásico universal de José Eustacio Rivera. El señor Arana ha formado una compañía que es dueña de los cauchales de La Chorrera y los del Encanto. Hay que trabajar, hay que ser sumisos, hay que obedecer. Viven acá toda la vida. Los 4 sabios de las 4 tribus, Huitotos, Boras, Ocainas y Muinanes, habían cerrado el baúl de los recuerdos para no desatar nuevas tragedias o simplemente para protegerse del dolor. Muy cruel, pero a mí, mi tío, mi abuelo, ellos no me querían comentar. Sí, porque ellos sabían que la juventud podía, o sea, podía acometer otras clases de distorsiones con la gente, entonces nos prohibía. Era como si ustedes se fueran a vengar. A vengar, sí, exactamente. Y por eso no les contaban. No me contaba. Eso era muy comprensible, ¿no? No querían que siguieran muriendo. Que se vienen vengando con los demás, pero pues mi deseo no era de vengar, sino saber para poder reclamar los derechos. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Ese silencio retumba en La Vorágine a principios del siglo pasado. Los que sobrevivieron a la catástrofe perdieron el derecho de lamentarse y comentar, so riesgo de que por siempre los silenciaran. Pero llegó el momento de levantar las tapas para jamás olvidar. Lo dice Edwin Tetelle, el rector del colegio. Lo que culturalmente se llaman los canastos tapados. Entonces, esos recuerdos que eran muy tristes se taparon, se enterraron, no se quisieron volver a recordar. Sin embargo, en los últimos años hemos trabajado en el sentido de que la historia también hay que recordarla. Desde Sumaloca, a las orillas del Igaraparaná, Armando Umire, autoridad tradicional muinane, ya habla de su dolor después del largo silencio, del miedo y la tristeza. Cuando uno llega allá en el territorio, mira las huellas, las carreteras, los huecos donde lo mataban y lo dejaban, los puentes que trabajaban nuestro antepasado, todo eso, pues que uno mira, los rastros de los campamentos, eso. Pues solo huellas, rastrojos, selva, pues a uno le da muchas cosas, ¿no? Hoy la Casa Arana, hecha de las rocas de La Chorrera y de la espalda de los indígenas, es la memoria en pie de su tragedia. Sí, claro, las comunidades, los grupos étnicos quedaron minimizados después del proceso de la cauchería, del genocidio, y ya en este sitio funcionó también el orfanatorio a cargo de los misioneros que fueron recogiendo a los huérfanos de la época de la cauchería, y allí ya se formaron los nuevos individuos bajo esa orientación, sobre todo la orientación pues católica. La Casa Arana, declarada Patrimonio Cultural, está llena del espíritu de los abuelos y bisabuelos que fueron asesinados por Arana y por los capataces del caucho. Era el
el sistema de los... Fausto Guinaje, coordinador académico del colegio, nos llevó por sus cuartos y corredores transformados en aulas o en habitaciones de alumnos internos. Estas son las bodegas que todo esto. Eran miles de toneladas que no conocemos a ciencia cierta cuántas toneladas tenía dentro de esta gran bodega. Un pequeño cuarto que parece no decir nada, lo dice todo. Que esto antes era unos calabozos muy temidos por nuestros paisanos. Los indígenas que lo entraban acá salían sin vida. ¿Por qué los castigaban? Por no traer caucho suficiente dentro de los pedidos de ellos. Simplemente por eso. ¿Presumían que se estaban robando el caucho? No tanto, sino es que se estaba acabando. Porque de tanto buscar, y ellos quedaban más lejos y más días. Y entonces ya prácticamente el abastecimiento no le daba. Y entonces traían poco caucho y por eso lo encerraban acá para que se muriera. ¿Cuántos indígenas se calcula murieron acá en Casa Arana? Aquí en Casa Arana más o menos hay un cálculo de 35.000 a 40.000 indígenas perdieron la vida. Entre Boras, Muinanes, Huitotos, Andoques, por acá los Carijonas, los Nonuya. Cada tribu puso su muerto. Y hoy cada tribu aporta su grano de arena para la vida. Los rituales los unen como en el homenaje que le rinden al espíritu de los abuelos, a los seres del agua, caimanes, boas y peces. Trabajan un día entero en tallar una boa en el pesado cioral, un enorme árbol de la selva. Mientras niños, jóvenes y abuelos preparan sus atuendos, el alumno Abel Erney relata el trasfondo del baile del yadico. Como una bienvenida, digamos, no es despedida, porque ellos están siempre ahí, siempre están con nosotros, siempre nos cuidan y nos protegen. El espíritu de los abuelos y bisabuelos asesinados está en todos los lugares de la naturaleza, en todos los espacios de la vida. Por eso, dice Manuel Safiama, desde Sumaloca, donde rige como autoridad tradicional huitota los destinos espirituales de la Chorrera, viven en paz 4 tribus, capaces de mirar el mundo sin una sola arma en su bolsillo. Aquí es prohibido la guerra en estos territorios, por eso decimos nosotros que estamos en la tierra de paz y queremos enseñar al gobierno cómo se maneja, cómo se mantiene la paz. Unidos como comunidad, dice Paulo Neicase. Y que el terreno, la sangre de nuestros abuelos, o sea, la tristeza de nuestros abuelos, es como una ceniza, que de ella renazca todo lo nuevo, sabiduría y como un abono que retoña nuestra. Sobre la sangre derramada, sobre las espaldas laceradas como los troncos de los cauchales, las 4 tribus de la Chorrera luchan por salvar sus lenguas y su cultura en una alianza sin firmas ni protocolos que se llama Ganas de Vivir.